Iniciamos entonces. Muy buenos días tengan todos ustedes, los participantes, el personal del IESI que está conectado en estos momentos asistiéndonos en la sesión de trabajo del día de hoy. Por acá les habla el profesor Luis Belloso y estaré encargado en estas 5 semanas de la asignatura Diplomacia y Protocolo, la cual pertenece al doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. ¿Qué vamos a estudiar en estas 5 semanas? Vamos a ver primero entonces cómo vamos a desarrollar la unidad curricular. En la primera sesión, que es una sesión síncrona, la cual estamos desarrollando el día de hoy, vamos a hablar en relación a la diplomacia. Vamos a ver qué es el origen de la diplomacia, elementos que la integran, diferencias entre diplomacia y protocolo, o sea, una serie de elementos relacionados con la unidad número 1. Los participantes deben de realizar una actividad evaluativa que ya está colgada en la plataforma y la deben presentar con fecha tope el 28 de julio, o sea, el 28 el domingo de la próxima semana. Sí me gustaría que tomaran las respectivas recomendaciones y así como las previsiones. ¿Por qué? Porque el domingo que viene es un día de las elecciones nacionales en Venezuela, entonces debemos ser previsivos en el sentido de cualquier actividad o elemento que se puedan presentar, que se pueda presentar, que esperamos que se desarrolle con toda la normalidad del mundo. Entonces, los participantes deben de realizar esa primera actividad evaluativa que, les repito, ya está colgada en la plataforma, ya está asignada, y ejecutar un análisis. Los parámetros son muy sencillos. Mínimo tres, máximo 5 hojas de desarrollo. La fuente Arial 2, la primera hoja es la portada, la presentación, y como tal es un análisis crítico que va a desarrollar cada participante en relación al material que está colgado. Entonces ya tendríamos allí la segunda sesión, que en este caso es asíncrona. Ya estaríamos con el desarrollo de 2 sesiones de trabajo. Para la unidad número 3, la unidad número 2, vamos a tener un encuentro síncrono, que ese encuentro síncrono lo vamos a desarrollar el día 3 de agosto. Allí vamos a hablar en relación al protocolo. Y ustedes deben de desarrollar entonces para el segundo encuentro asíncrono, que sería la cuarta clase, un análisis, igual que con los parámetros que estamos desarrollando en la unidad número 1. Ya llevamos allí entonces 4 encuentros, 2 síncronos y 2 asíncronos. Nos vamos entonces al quinto encuentro, que sería nuestra tercera clase síncrona. Ahí vamos a hablar sobre la triada: diplomacia, relaciones internacionales y derecho internacional. ¿Qué vamos a hacer allí? Ahí vamos a hacer una socialización. Yo con tiempo, ya la semana que viene lo voy a estar colgando, un material y nos vamos a dividir las unidades. En esa división de las unidades, cada participante va a hacer su análisis para socializarlo. Es decir, que para el día 17 de agosto, cada participante debe tener ya su material desarrollado, sus láminas bien sencillas y concretas en relación al tema de la unidad. Quiere decir, para la redundancia, que tenemos que estar pendientes de la plataforma y a tener presencia ese día en la clase para poder desarrollar la socialización. Y recordemos que una cosa es la socialización, pero el complemento de esa socialización es la actividad que ustedes deben de cargar en la plataforma, que en este caso son las mismas láminas. Pero para dejar evidencia, aparte de que ya está el video, pero tenemos que tener evidencia de la actividad, suben esas láminas como actividad a la plataforma. Ahí estaríamos entonces evaluando las 3 unidades que están en el contenido, están relacionadas en el contenido programático, y estaríamos cubriendo nuestro 100%. La primera evaluación con un 30% de ponderación, la segunda evaluación con un 30% de ponderación y la última evaluación con un 40% de ponderación. Ya la planificación de actividades, así como el programa de la asignatura, están cargados en la plataforma. Igualmente están cargados las láminas con las cuales vamos a trabajar hoy,
y el material con el que van a desarrollar la primera actividad evaluativa. Procedo a quitar estas láminas y cargar entonces el material con que vamos a trabajar el día de hoy. Diplomacia y protocolo. Comenzamos entonces y le damos, vamos a ver una breve introducción antes de entrar a la definición de ciertos términos que necesitamos tener claros para el perfecto y equilibrado desarrollo de la asignatura. La diplomacia consiste en fomentar relaciones entre Estados y otros actores internacionales mediante la negociación y el diálogo. O sea, debe existir una negociación y diálogo para que exista la diplomacia. En este último siglo, o sea, en lo que vamos del siglo XXI, que ya estamos exactamente 24 años, esta actividad del desarrollo de la diplomacia se ha especializado gracias a la globalización y las nuevas tecnologías. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación han permitido que el desarrollo de esta diplomacia se ejecute con mayor precisión, pero también sea en el momento. El propósito entonces de esta diplomacia es influir en las decisiones de otros actores según sean los intereses propios. O sea que nosotros como parte de ese elemento de negociación podemos influir en los otros actores intervinientes para conseguir o determinar el logro de nuestros intereses. Esto sustituye en todo momento el elemento forzado, es decir, para que exista diplomacia, para que exista negociación, no se debe desarrollar la controversia, sino que más bien se debe dar esa conversación en forma pacífica y democrática. No obstante, al desarrollar la diplomacia se puede ejercer un carácter coercitivo, con amenazas puntativas, pero no deberíamos desarrollarlo bajo esa perspectiva. Por lo tanto, se relaciona entonces con un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos relacionados con la política exterior para ejercer influencia sobre los otros actores o otros elementos determinantes de la situación que se encuentra en indagación. La diplomacia efectivamente despierta, descubre la idea de la gestión de los asuntos internacionales, de conducción netamente de las relaciones exteriores, de la administración de los intereses nacionales y de los pueblos, así como sus gobernantes, con el contacto con otros entes en forma pacífica y desarrollando siempre la negociación para llegar a acuerdos. Esto lo establece para Dier de Fordet como una definición, una introducción netamente clásica. Esto, por favor. Entonces, para Sánchez del 2011, establece que la diplomacia es un conjunto de normas, usos sociales y costumbres que determinan cuál es el orden o celebración, así como la realización de un determinado acto o evento, bien sea de naturaleza pública o privada. Entonces, allí va a prevalecer entonces el conjunto de elementos bajo los cuales se debe desarrollar este elemento de la diplomacia. Es decir, en un sentido amplio, se consideran como un conjunto de protocolos y normas. Este protocolo va desde el orden ceremonial, la etiqueta, las buenas maneras, la educación y sobre todo con énfasis en los usos sociales en relación al desarrollo de los elementos que se dan en la sociedad. El protocolo se limita a regular las ceremonias oficiales del Estado y la participación de las autoridades en ceremonias públicas no oficiales, es decir, se reconduce al protocolo oficial o institucional. El protocolo, entendido en sentido estricto, es el conjunto de normas jurídicas, usos y costumbres que determinan el orden de la celebración de los actos oficiales y los elementos en que intervienen en el mismo, a fin de transmitir la imagen de instituciones públicas y políticas de Estado netamente orientadas a la negociación efectiva, a la participación de un Estado como parte del conjunto de actores que se determinan en un evento, de ejercer el protocolo, de ejercer esta diplomacia para llegar a acuerdos, comunicar ideas, informar situaciones, determinar y ampliar el margen de relaciones. Entonces allí vemos los elementos representativos de este hecho llamado diplomacia. La evolución histórica de la diplomacia ha sido, se puede decir que ha sido bastante extensa. ¿Y por qué lo ha sido bastante extensa? Porque lo vamos a dividir en dos periodos. Desde la antigüedad hasta el siglo XV y después desde el siglo XV hasta la actualidad. En el primer periodo, que va desde la antigüedad hasta el siglo XV,
Se determina entonces como las actividades diplomáticas carecían de organización y de normas básicas que regulasen el funcionamiento. Se determinó un carácter ambulante, es decir, no existía la formalidad ni las instituciones o las personas que representaban a las instituciones para ejercer entonces este elemento de la diplomacia. Los representantes designados de forma excepcional se desempeñaban con una actividad en un país extranjero. O sea, excepcionalmente se seleccionaba a X personas para ejercer ese acto de diplomacia en función a una situación que se estuviese presentando. Las limitaciones de la época impidieron entonces que se determinara, que se instauraran misiones diplomáticas estables. Recordemos entonces que se transportaban en barco, llegar a los puertos después significaba un traslado en carreta, con caballos que tiraban esas carretas hacia determinadas localidades. Posteriormente, con la revolución industrial, es el uso del ferrocarril, pero ya eso pertenece a otro periodo. Entonces, allí vemos que los momentos, las circunstancias bajo las cuales se desarrollaban ciertos elementos en esa época, desde la antigüedad hasta el siglo XV, no permitieron el desarrollo efectivo de la diplomacia en la masificación de las relaciones internacionales. Ahora, vemos que desde el siglo XV hasta la actualidad, las relaciones diplomáticas mediante el establecimiento de misiones netamente diplomáticas se han determinado con carácter permanente. Es decir, vemos, por ejemplo, Venezuela, en determinados países tiene una embajada, tiene un consulado, que son los entes principales de desarrollar esas acciones diplomáticas, los representantes de nuestro Estado en un determinado país. Al igual que representantes de otros estados en nuestro país. Las nuevas condiciones políticas, económicas, sociales, demográficas exigen entonces la me está pegando, postando la palabra por la gripe, institucionalización de la acción exterior de las monarquías. Se necesitaban entonces órganos permanentes de representación y se siguen determinando, disculpe, órganos permanentes de representación como elemento participativo y de desarrollo de la democracia, así igual que las relaciones internacionales y, por supuesto, de la diplomacia. Se emplean canales oficiales de comunicación e información con representación de autoridades en representación de determinados países. A mediados del siglo XV y hasta 1815 se determina entonces el Congreso de Viena para regular todos los elementos que intervienen o con los cuales se va a desarrollar la diplomacia. Existían para ese entonces pocas normas de carácter diplomático relacionadas con el derecho diplomático y el carácter de representación era netamente patronalista del Estado. Desde la Convención de Viena hasta la Primera Guerra Mundial, se dio una evolución mundial de los primeros regímenes políticos estadales. Los diplomáticos desarrollaron un estatus funcional. Ahora, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, hay una expansión y una actividad pública del elemento diplomático en el ejercicio de la política internacional. La expansión de los medios de comunicación social ha determinado un especial énfasis para el desarrollo de la diplomacia y las tecnologías de la información y la comunicación juegan un elemento determinante en este desarrollo. Se establece entonces la independencia de los agentes diplomáticos en función a la representación que ellos ejercen, es decir, Venezuela tiene sus agentes diplomáticos y estos agentes diplomáticos actúan en función del derecho y en función de los intereses del país sin violar los intereses del Estado con el cual se está pautando el elemento diplomático o con el cual se está desarrollando la negociación. El derecho diplomático entonces se define como un conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones que se crean entre los diferentes órganos del derecho internacional, encargados de manera permanente o temporal, pero regularmente lo conseguimos con orden permanente, de las relaciones exteriores de tales sujetos, es decir, de las relaciones exteriores que determina en su accionar cada nación, cada Estado. Decimos de carácter permanente y temporal porque permanentemente debe existir una misión diplomática en Bolivia, por dar un ejemplo.
pero temporalmente porque el embajador o el cónsul no siempre va a ser la misma persona. Entonces allí vemos la relación permanente y temporal. Permanente porque debe existir la presencia de nuestro Estado en un país, entonces en esa embajada, en ese consulado, va a existir un representante que temporalmente por un periodo va a estar cubriendo esa función. Se encuentra compuesta entonces por un conjunto de normas convencionales y consuetudinarias, las cuales han cobrado una importancia sustantiva en las relaciones internacionales. Comparte de las reglas del derecho público internacional, siendo la costumbre una fuente para el desarrollo de los actos, una fuente para el desarrollo entonces del derecho. Esto lo establece Norback y Parr. Y tenemos elementos clave en estos elementos, estos actores que integran el derecho diplomático y por supuesto la diplomacia. Tenemos los jefes de Estado, los jefes de gobierno, que un jefe de Estado puede comprometer a un país porque está dentro de sus funciones. Y esto lo puede hacer mediante declaraciones unilaterales. Tenemos los ministros de Relaciones Exteriores, que formulan declaraciones en nombre de quién, en nombre o en representación de un jefe de Estado y por supuesto de un Estado, y tienen carácter netamente vinculante. Entonces allí vemos la principal característica distintiva, el eje medular que determina la acción de los ministros de Relaciones Exteriores en función al desarrollo de la diplomacia y el sano ejercicio de la democracia. Pero también entonces tenemos agentes diplomáticos. Y estos agentes diplomáticos es el cuerpo profesional político-administrativo enviado por un Estado en una representación temporal. O sea, Venezuela determina una misión diplomática a desarrollar un convenio de negociación, un convenio de asociación con determinado país, y esa misión diplomática va a estar cumpliendo una determinada función por un determinado periodo. Entonces, vemos allí cómo se determina este rango de participación. La perspectiva teórica del derecho diplomático tiene que ver, lo vamos a estudiar desde tres perspectivas, desde la perspectiva de la naturaleza de las normas, son las relaciones formales entre estados, las de derecho diplomático y las de derecho consular. Perdón, son normas jurídicas ordenadas con base a las ramas del derecho internacional público y tienen su razón de ser en las características comunes de todos los sistemas de esta naturaleza, es decir, la relación de justicia y equidad. Los sujetos, también llamados miembros del derecho internacional, son los estados independientes que se organizan para participar en estos elementos. Y por supuesto tenemos como fuentes las costumbres, los tratados bilaterales, tratados multilaterales, la doctrina y los principios generales del derecho con los cuales se va a determinar la actuación de estas perspectivas del derecho diplomático. Una misión diplomática es entonces una representación permanente de un Estado ante otro Estado o ante una organización de carácter internacional. Su rango depende del que posee el jefe de la misión, que esto va a estar determinado por el carácter de la misión, la representatividad de la misión, así como la autoridad determinada por el ministro de Relaciones Exteriores y en representación del jefe de Estado. Entonces, esta determinación de la misión diplomática va a determinar un número de miembros que reposa en el mutuo acuerdo entre el acreditante y el receptor. Es decir, Venezuela envía un comunicado a Perú y determina entonces cuál es la misión diplomática que se va a desarrollar, los miembros que van en representación del Estado, cuál va a ser la magnitud de la cuantía de sus funciones y en qué se va a basar la presencia de esos agentes diplomáticos de Venezuela en Perú para llegar a un acuerdo internacional. Su función entonces es representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y de los nacionales que hacen vida dentro de él, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de las decisiones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante, con la finalidad de fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones netamente de carácter económico que están basados entonces en los acuerdos comerciales. Tenemos para ello las embajadas y los consulados. Las embajadas se van a encargar entonces de
liderizar las relaciones diplomáticas entre los estados, desarrollar las relaciones comerciales y políticas de alto nivel entre los estados. Y los consulados tienen como función entonces promover servicios a individuos y organizaciones que necesitan facilitar las relaciones con los sujetos en estos países. Es decir, el desarrollo de elementos para que las personas que hacen vida en esa nación puedan ejercer los servicios que puedan plantear los servicios que necesitan ante el Estado venezolano. Reconocimiento de documentos, trámite de pasaportes, es decir, todo un conjunto de elementos que van a estar representados bajo esa figura. Tenemos entonces un último elemento, que en este caso es la inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática es ventajosa y concedida a los diplomáticos para facilitar el desempeño de sus funciones. Consiste en beneficios diversos de carácter legal que impiden, salvo determinadas excepciones, que un diplomático sea juzgado y que se intervenga en una misión, un local diplomático como una embajada o un consulado. Cuando decimos que salvo excepciones, porque entonces hay elementos determinísticos que se encuentran determinados para que se cumpla esta parte de los beneficios legales que se encuentran previamente establecidos en relación a lo que es la inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática se encuentra regulada por la Convención de Viena en relación a lo que son para la redundancia, las relaciones diplomáticas desde 1961. La Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963 regula igualmente los derechos del cónsul y cualquier otro funcionario consular reconocido oficialmente como tal, y se refiere al derecho que tienen los agentes diplomáticos y su familia de no ser llamados a juicios, toda vez que ningún tribunal de algún país determinado puede declararse competente para conocer de acciones intentadas en contra de un agente diplomático extranjero. Únicamente el gobierno del país representado por dicho rango diplomático puede renunciar a la inmunidad que se está presentando. O sea que la inmunidad solamente debe estar contemplada o puede estar contemplada bajo determinados elementos para determinar la acción específica, la acción efectiva, en la cual se desarrollan los elementos diplomáticos y se determinan los actos bajo los cuales se ejecuta la efectividad de la inmunidad diplomática, así como los elementos que están asociados a determinar actos de intervención en función a excepciones de la inmunidad diplomática. Ok, esto ha sido todo nuestro encuentro, nuestro primer encuentro por el día de hoy en relación a una introducción, lo que tiene que ver a la introducción en lo que tiene que ver con la diplomacia. Ya saben, el material está cargado en la plataforma, las láminas están cargadas en la plataforma, la actividad evaluativa está cargada en la plataforma, el plan de trabajo está cargado en la plataforma y el contenido programático también se encuentra cargado en la plataforma. Estén pendientes de las actividades, debemos ser previsivos, tomen sus medidas necesarias para que puedan desarrollar la actividad y cumplir en el plazo estipulado o pautado para que tengamos todo un desarrollo efectivo de la asignatura. Por acá les habló Luis Belloso, facilitador de la materia. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad en el encuentro síncrono, si no me equivoco, que es el día 3 de agosto. Está el chat en WhatsApp, el grupo de WhatsApp, donde pueden escribir cualquier duda que presenten, o me pueden escribir un correo electrónico o me escriben un mensaje privado. Ante cualquier duda que se presente para el desarrollo de la asignatura. Saludos y feliz fin de semana.